wants to fuck his load deep inside you. ¿Querés leche? Deep inside you. And he wanted to come. But he knew. Un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con Biggest load condón. possible. ¿Querés leche? For his sweet. ¿Querés leche? Lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Bicho. Se la echo en las nalgas cada vez que me la saca, quiere bicho. ¿Querés leche? Pasajero está la acá. ¿Te gustó? Ay, sí. Mucho. He esperado mucho para esto. ¿Querés un poco más? Ay, sí. Un poco más. ¿Querés más picante? Hola Sudacalandia y todas sus periferias antisociales, hoy más que nunca periferias desestabilizadoras. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast, puto el que lee, puto el que peluche, puto el que potencia antinormativa, siempre, pero siempre para la colectiva Cuarto Mundo. Y esta noche vamos a hablar de, no sé, ni me animo a ponerle título porque sería una reducción taxonómica veridosa, de bareback y perversión, cachetazo a las identidades matrices, de la heterosexualidad capitalista y cristiana. Bueno, vamos a hablar de coger a pelo, hermana. ¿Qué estamos haciendo realmente cuando cogemos a pelo? Y para tratar de enunciar lo ininteligible y ominoso, nada más necesario que estas monstris apocalípticas que nos acompañan esta noche. En primer lugar, la señora Eva Navarro Martínez. Travesti, migrante y filósofa. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, todo bien por suerte. Bienvenida de vuelta. Joel Granito Monamur. Puto estudiante de psicología, pseudo chupaverga del academicismo. Granito, ¿cómo anda? Ay, diría Jennifer Coolidge y yo les digo lo mismo. Hola, Cuarto Mundo. Hola Cuarto Mundo, hola Granito. Y Ramiro Garzaniti, por primera vez en estas tablas, psicóloga, docenta y hago cosas porque soy ansiosa. Ramiro, bienvenida a esta superproducción. Hola, ¿cómo andás? Gracias por invitarme. Acomodate que te vamos a atender bien, Ramiro. Bueno, bienvenidos a este reducto donde anida todo lo que la norma repudia. Ojo con estas monstris, Eva y Joel, que ya hicimos el podcast todo sobre Grindr, que explotó récord de escuchas en todas las afters, porque es el top 5 de los mejores poppers para esta primavera. Es el podcast Puto el que lee, episodio 89. Si nos estás escuchando en diferido, clavate un stop acá y dale play a este episodio, podcast Puto el que lee, episodio 89, todo sobre Grindr. Bueno, y nos metemos directamente en el tema que nos convoca, que es esto de andar a pelo, la pornografía del riesgo. Acá tenemos dos disparadores de ideas para empezar a charlar. En primer lugar, el año pasado hubo una actividad que armó las compañeras de ACT UP Argentina en La Plata en noviembre del 22. Besotes a Dani y Ari, a toda la banda de ACT UP. Las amamos, las adoramos. Donde estuvo Lida Santa Cruz, directora de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y dijo algo así, no la estoy citando textual, pero dijo algo como que nos percatamos de la decisión consciente de la juventud de abandonar el uso del preservativo. Y explicó que desde el Ministerio de Salud decidieron aumentar las campañas de detección temprana de ITS, infecciones de transmisión sexual, para lograr un tratamiento eficaz lo antes posible y contener el aumento de la transmisión de estas infecciones, que es una consecuencia directa de coger sin forro, ¿no? Y además, vamos a tirar acá otro parrafito de un libro que escribió Tim Dean, que es un británico que tiene un libro entero dedicado a este tema y es autor de muchos trabajos sobre teoría queer. Todo esto lo vamos a colgar de las redes para cuando lo quieran leer. Esto lo dijo en 2009 y dice: después de 2 décadas de educación sobre sexo seguro, el riesgo erótico entre los hombres homosexuales se ha vuelto organizado y deliberado, no simplemente accidental. El abandono del uso del preservativo como principio nos llevó a escenarios de transmisión intencional del VIH
y sobre esa base a la creación de nuevas identidades y comunidades sexuales. De ahí el surgimiento de lo que se ha dado en llamar bareback, sexo a pelo. La subcultura representa no solo una situación sin precedentes en la historia del VIH, sino también un nuevo capítulo en la historia de la sexualidad. Abrimos hilo. Creo que es muy interesante como juntarnos a discutir la práctica de la pelo hoy, porque, digamos, hay mucho de verdad en el diagnóstico que hace Elías Santa Cruz, ¿no? Como este cambio de paradigma de una prevención hipervigilante que quizás empieza a instaurarse como fines de los 90 y todos los 2000, a bueno, como esta exposición al riesgo como más consciente, ¿no? O bueno, esto de empezar a hacer el apelo no como un accidente, sino como una práctica erótica, digamos, que se reivindica y que se practica constantemente. Bueno, no, un poco lo que pensaba también era, en particular con esto de Din Din, como este diagnóstico del riesgo erótico como algo que se ha vuelto consciente, organizado, deliberado, es en definitiva como se impone una especie de... No soy muy buena yo con los términos psicoanalíticos, pero me sale decir que se impone como una especie de real ante la moral heterosexual, ¿no? Y toda esta intención de, bueno, como hacer una gestión del riesgo, una gestión bastante biopolítica, bueno, todo lo que fue, digamos, la epidemia del VIH, con el uso del preservativo y las campañas fuertes, toda la instalación de la ESI, y bueno, como que más allá de eso igual se impone este real de una serie de prácticas, digamos, que no pueden ser capturadas como por la moral del heteropatriarcado. Que en todo caso eso me llama a preguntarme también cómo pensar, digamos, la imposición de ese real, ¿no? O sea, si lo pensamos como algo que es como revolucionario per se, o si lo pensamos más bien como algo que es una especie de excedente que no puede ser capturado, pero por ahí no entraña tampoco necesariamente algún tipo de respuesta en una vía quizás más afirmativa o propositiva, bueno, todo este canon moral que nos atraviesa. Me sale decir que tengo más preguntas que respuestas igual con todo lo que es el apelo, pero un poco eso. A mí como que me llama la atención o me intriga un poco en relación a la decisión, ¿no? Como esto de cuál es el pasaje al acto de fantasear con el apelo y de socializarme viendo pornografía en donde predomina el barebacking, barebacking o como mierda se diga, como al pasaje al acto donde directamente estoy como buscando gente que esté en la misma que yo, cogiendo apelo. Qué sé yo, es una decisión que nació de un repollo, es una decisión que un día se dio porque se vieron que los antirretrovirales solamente te generaban pesadillas y algún que otro mal viaje en el día, entonces fue como, bueno, el mal mayor está saldado, la hepatitis se le sacó un poco la carga a la hepatitis, o sea, como que la alternativa farmacológica a todas las infecciones de transmisión sexual vigentes es la causa como de que estemos culeando a pelo o viene por otro hueco. A mí personalmente me gusta teorizar de que tenemos una mamá hace mucho tiempo en Argentina instalada un poco desde la última dictadura cívico-militar del 76, que tiene que ver un poco con el neoliberalismo, ¿no? Digo, si tenemos un sistema económico, social, cultural y político que fomenta y que se imprime subjetivamente como una forma de pensarnos más individual que colectivamente y de obviar la responsabilidad en relación al otro y empezar a pensar el placer un poco más como hasta autoerótico, me gusta fantasear, me gusta flashear más que fantasear. El preservativo termina siendo más un inconveniente que otra cosa. No sé, no conozco mucha gente que se pajee con forro. O no de una forma en el marco de los cuidados. Breve paréntesis, pero en el poco tiempo que pude trabajar en una pasantía en el Ministerio de Salud de Nación, en Salud de Nación claramente se ocupa mucho de todo lo que tiene que ver con difusión y formas de promoción de los métodos anticonceptivos y de los métodos de protección o los métodos barrera de ITS, como mierda sea que se llamen. Y tengo como el recuerdo de estar hablando en una de las últimas reuniones que tuve y haciendo un poco de énfasis en que cuesta un poco como incorporar las ganas de ponerse un preservativo cuando carece tanto de la posibilidad de erotizarlo.
Y ahí ya no sé si es exactamente neoliberalismo, no sé si es haberme criado con porno en un principio heterosexual donde el preservativo no existía, pero ni a la vuelta, o si justamente tuvo que ver con estar rodeado en un principio por haber nacido en un pueblo de heterosexuales que al preservativo lo veían solamente como no quiero quedar embarazada y me da vergüenza ir a la farmacia y que como la farmacia es la única que hay en el pueblo, todas se enteren de que quieren, de que estoy cogiendo en definitiva, ¿no? Entonces nada, como me intriga eso, ¿qué onda como esa decisión? Como surge sola, o en definitiva estamos teniendo históricamente un montón de sucesos que nos van como empujando, suponiendo que hay algo que es determinantemente consciente y no que tiene que ver con algunas otras mociones. Nada, ¿con qué mierda tiene que ver? No sé, es un poco mi intriga, ¿de qué va esa decisión? Cuando decías recién, Joel, lo de que no sabes cómo erotizar el preservativo, yo digo, ¿se puede hacer eso? ¿Alguien podría hacer eso? Tampoco quiero decir que, bueno, no, el sexo es natural y es genético, entonces vamos a rechazar, porque digo, qué sé yo, al cuero no lo rechazamos, pero al preservativo sí. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, por ahí quería separar lo que es el tema de las políticas públicas que mencionaste, Omar, con esto que dijo Lía Santa Cruz. De, bueno, si se quiere filosofar al respecto, que es lo que citaste después, que está buenísimo también, ¿no? Del lado de las políticas públicas, me parece que está genial que desde el Ministerio de Salud tomen nota de esta realidad y no quieran seguir con el estado policial previo que fracasó, ¿no? O sea, que estamos viendo el fracaso. Y se me ocurre, pienso un paralelismo ahí con lo que es el tema de las drogas, que antes hablaba de drogadicción y ahora se habla de uso de drogas, y ya no se trata de decir no te drogues, sino fíjate que si te drogas de cierta forma te podés morir. Bueno, en ese sentido digo, está bárbaro que tomen esa decisión, me parece genial. Y después con lo que estábamos hablando de que habías traído la cita, coincido bastante con lo que dice Eva. Estaba bueno eso que te preguntaba para pensar, ¿no? Eso que te preguntaba tu amigo que decías afuera del aire. ¿De veras crees que esto es revolucionario? Algo así te había dicho. ¿Que van a cambiar al patriarcado o al mundo cogiendo a pelo? Creería que no. ¿Que es revolucionario per se? Como se preguntó Eva. Y yo creería que no en sí mismo. Y me hace pensar mucho también la pregunta que te hizo tu amigo en lo que dice Foucault al final del primer tomo, ¿vieron? De Historia de la Sexualidad. Bueno, lo que dice alrededor de todo el libro, en realidad, de cómo nos hacen creer que la liberación sexual es revolucionaria cuando no lo es. Como que podríamos pensar que aplica, pero también es verdad que ahí coincido mucho también con lo que decía Eva, de que tal vez es algo que empieza a aparecer. Tengo también más preguntas, aparte también psicóloga, tengo más preguntas que respuestas, pero podría ser algo que está empezando a emerger como un contradiscurso. Y no sé si va a ser revolucionario per se, pero puede mover fichas. No sabemos a qué va a llegar. Bueno, es interesante la vuelta que está pegando esto, ¿no? Porque tenemos distintas cuestiones sobre si es revolucionario, en efecto, por qué lo hacemos, el neoliberalismo y la industria pornográfica. Yeah, I've been fucking him all night. I've been taking raw dick since 11. It's 4, 5 in the morning. The dawn, he's a freaking ¿Querés leche? raw dick deep in my mouth. He mesmerized by my eyes and my feminine thighs. Deep inside you. Put a surprise in his bundle, condo inside. He getting high on his pussy, now he's sweating it out. Si consideramos que el sexo siempre tiene el potencial de ser desintegrador y por ese potencial siempre fue y siempre será despreciado y temido, sin embargo, parece que es muy codiciado en las plataformas de pornografía. Hicimos una búsqueda a vuelo de pájaro en las plataformas más conocidas con la categoría bareback, que obviamente es una categoría que figura en el índice del sitio con toda su propia identidad. Y en algunas de estas plataformas, la categoría a pelo tiene hasta 20 subcategorías. Twink, amateur, intergeneracional, interracial, breeding o preñar, Britney Daddy, preñame papi. Bueno, esas especialmente solicitadas, estas últimas. Y bueno, en distintas plataformas, en una encontramos 98.000 videos subidos. Coach fucking his player after game. El entrenador se coge a su entrenado, a su deportista después del juego, con 16 millones de vistas. En otra plataforma, 142.000 videos de sexo a pelo. Huge Black destroys Little White. Un negro grandote destruye a un blanquito chiquito.
acá tenemos las intersecciones del interracial, el intergeneracional, apelo. Esto es para hacerse un Ateneo, 38 millones de vistas ese video. Y los de Latin Leche, que son todos apelo, con 168.000 videos, con los tags, con las categorías Bareback, Twink, Latino y Atenti, Buenos Aires, una subcategoría pornográfica. Todo esto dentro del medio de Chemsex, Party and Play, o PNP, o Horny and High, etc. ¿Qué podemos sacar, digamos, de esta digestión que se hace de todos estos conceptos teóricos y contrateóricos dentro de este uso inmenso que se hace de la pornografía en estas categorías? Yo he pensado un poco en lo que decía Joel también, digamos, preguntándose si también en el extendimiento del apelo hay algo de neoliberalismo, que creo que igual sí, igual en algún punto, bueno, sigue habiendo un excedente que ha quedado por fuera. Pero sí es verdad que los grandes estudios de porno gay a inicios de los 2010, digamos, más o menos la mitad usaban forro en todas las escenas. Se me ocurre Cocky Boys, Men.com usaba un montón. Como digo, todos esos grandes estudios usaban un montón de forro y hubo un momento en 2014-2015 donde todas las producciones, digamos, donde iba Maquita, empezaron a pasarse de base al apelo. Y creo que eso también tiene que ver con la contextualidad propia del norte global, en la que, bueno, como que emergió con más fuerza el uso del PrEP, digo, como que era una cuestión que estaba más a la mano, entonces, digamos, podían grabarse las escenas sin que representara como tanto riesgo para los actores. Y sí es verdad que ahí, digamos, al menos yo, en lo personal, como que identifico un cambio donde, bueno, ahí no tenía necesariamente erotizado el apelo, que es coetáneo con los momentos donde había más porno con forro también. Eso, como que el forro, sí, por ahí no era algo que necesariamente se erotizaba, pero bueno, estaba ahí, no incomodaba en todo caso. Y en algún sentido, bueno, o sea, como que ese giro en el porno como que viene a expandir un poco como el horizonte de lo posible y de lo deseable también. Pero bueno, tampoco es de la nada, digamos, como que la decisión de los estudios como empezar a grabar más apelos. Y claramente hay algo como que se mueve con eso. Hay pensado un poco, bueno, Ariel Martínez tiene un artículo que se llama Reflexionar a pelo, donde habla un poco de cómo el acto del apelo constituye como una especie de iteración como de la negatividad o el potencial negativo propio de los queer. Que eso, bueno, es una idea que retoma del Edelman, que, bueno, va a asociar lo queer a la pulsión de muerte y este tipo de cosas. Creo que lo que termina pasando ahí es que efectivamente el apelo, digamos, con la contextualidad propia de los homosexuales, los putos, los maricas, digamos, de haber sufrido en carne propia, digamos, todo lo que fue el boom del VIH, como que hay algo del coger a pelo y de tener prácticas riesgosas, como que efectivamente es una especie de, sí, de manifestación de una pulsión un poco de muerte, ¿no? Como una erotización ahí de algo que, al menos en potencia, podría matarme o podría disolver al sujeto y a la subjetividad. Pero me sale pensar también quizás que esto por ahí no es lo que va tanto en la deriva de la negatividad de los estudios queer, pero como que en algún punto hay algo también de un impulso comunitario que aparece como con el apelo. Y comunitario no en el sentido de crear una identidad, sino más como de... Por ahí me estoy enroscando ya mucho como teóricamente, pero como esta discusión de los italianos de, bueno, comunidad, inmunidad, el marco, bueno, desarrollo de la biopolítica. Tenemos como esta dialéctica entre lo comunitario, lo que me tiende hacia Leotre, y lo inmunitario, que es una especie de barrera que se pone, digamos, para resguardar la comunidad o el individuo, etc. Y es verdad que ahí el forro como que emerge mucho como un dispositivo inmunitario también, ¿no? Como un artefacto ahí de gestión biopolítica de las poblaciones. Y hay algo quizás en la práctica de coger a pelo que eso no lo pensaría como intrínsecamente revolucionario, además porque la negatividad justamente implica como renunciar un poco a la idea de revolución, pero sí como algo que en definitiva es como un lazo, un estar más arrojado como con lesotre, no sé. Yo pensaba que si apelo tiene como todas esas subcategorías, es prácticamente un paradigma, como que
como que está ahí a la vuelta, digamos, como, bueno, asumo que un poco por eso también Ariel le habrá puesto esto de reflexionar o pensar, no sé cómo era, a pelo. Como en ese marco, como de paradigma también, a mí me quedó un poco rebotando más allá y más acá del porno, esta cuestión de la transformación. A ver, es un hueco complejo porque pensar la transformación anclada a cuestiones que están tan fuera de lo que por lo menos el 90% de las estudiantes de psicología pensamos como fuera de lo racional, pensamos como fuera de, o hasta muchas veces en contraposición a lo moral, hasta muchas veces en contraposición a lo superyoico, es como un hueco ahí. De hecho, pensando cosas como para este encuentro, se me ocurrían como un montón de dudas en función de, bueno, ¿y qué onda como los políticos y el morbo? ¿O qué onda las figuras públicas y el morbo? Me acuerdo que en algún momento se había escrachado a cierto conductor homosexual de Ciudad de Buenos Aires porque le gustaba que se la chupen mientras cagaba, ¿no? Y de repente era como todo un morbo en relación a, no, porque, bueno, le gusta que, y es dentro de los putos y siempre tuvo cara y se sabe que se marquea, y toda la articulación, ¿no? De esa línea oscura que en criollo es un poco más o menos la casa o el terreno de lo que los usuarios de Grindr conocemos como morbo y vicio, ¿no? Que es un poco una forma, no sé si de apropiarnos, porque ahí es donde de vuelta entro en el hueco de la transformación. ¿Qué transformación hay y hacia dónde va esa transformación? Digo, mi ley también es una transformación en esos términos, y de hecho creo que es bastante análogo. O sea, es transformación sí, ¿por qué? Porque hay un sistema que está funcionando de determinada forma, hay una organización que tiene determinados fines, y que aparece otra perspectiva, otro paradigma, medio como si lo pensáramos en términos científicos, y cuestiona esas bases, pero más allá de cuestionarlo, digo, como esa transformación, como qué consecuencias está teniendo. Y ahí esto que decía Eva recién de la lectura de Ariel, ¿no? Y bueno, y la pulsión de muerte, qué sé yo, son formas de destruirnos. Digo, en los 80, en los 90 me parece que era, o sea, tener el morbo de la pelo, me parece que era una forma muy directa de destruirnos, pero hoy, a menos que uno empiece a excavar en las comunidades de Twitter de los que fantasean, o sea, estos de los gifters y de los otros que nunca van a saber los nombres, los que dan el regalo, los que reciben el regalo. Yo, de hecho, por las dudas le saqué screen a un par de tweets que encontré. Voy a leer uno solo. Dice, esto hace que mi pudín, o sea, está la traducción de Google, porque si lo leo en inglés va a ser una vergüenza. Esto hace que mi pudín se endurezca y pierda gotas de prefollada. También hace que mi agujero tiemble y se contraiga porque hay más semen de SIDA y VIH en él. Cenizas a cenizas, maricones a la tierra. Es como una poesía de gente a la que le da morbo. Y una foto que es una lápida que dice, aquí murió de SIDA un maricón del 96 al 2024. Bueno, ¿qué onda con toda esa oscuridad? ¿Qué onda si quieres hacer política? O sea, o si fantaseas todo el tiempo por consumir ese tipo de pornografía. ¿Qué onda con la ética? Y pienso en algún punto. ¿Qué onda con la ética militante? ¿Qué onda también con la responsabilidad afectiva? O sea, ¿qué onda con predicar un montón de formas de contemplar al otro y de pensarnos en colectivo, pero por el otro lado no poder deshacerte de algo de lo que creo que es imposible deshacerse, como es la sexualidad, como es esta cosa de la pulsión que no tiene meta, que no tiene objeto, o del deseo que va por ahí como en contraposición a todo lo que a lo que al yo le parece bien, digamos, a lo que la sociedad viene trayéndonos como lo correcto. No sé, el porno yo creo que es un buen refugio para este tipo de cosas. Los roleplaying, el BDSM también. O sea, no en un sentido de relativizarlo, sino en un sentido como de relativizar el problema, sino en un sentido como desde qué lugar sentar las bases para asegurar que mi sexualidad organizada y guiada hacia determinados lugares que ni siquiera yo elegí conscientemente, qué sé yo, es mejor o más aceptable que la de una persona que fantasee con que le infecten el bicho. Bueno, a mí, Joel, me gustaría seguir esa línea de pensamiento que está buena. No sé si entendí bien, pero hablabas como, cuando decías lo de la ética, como estabas como cuestionando la ética, como si no estuviese tan bueno. Más allá de si está bien o mal, yo creo que estaría bueno preguntarse por esta ética bareback, no sé, llamémosla algo así, y yo creo que hay una reética ahí interesantísima. Retomo preguntas que han dicho, es una forma de destruirnos, y yo creo que generalmente todo lo contrario, hoy, de lo que estamos hablando, ¿no? Por ahí uniendo algunas cosas que fueron diciendo, esto que dijo la señora Lida Santa Cruz, lo dijo ahora porque
es como dijo Eva, lo dijo desde el porno, ¿no? De cómo empezaron a dejar de usar porno. Fue la década pasada. Y de hecho, los indicadores epidemiológicos que alertaron a las autoridades se dispararon hace más o menos, sí, entre 2015 y 2020 se empiezan a mover, indicando justamente esto, que la gente parece que se cuidaba menos que antes. Pero a mí me parece, siguiendo lo que propone un poco Ariel Martínez, Edman, o sea, me parece que hay algo interesante, hay un sentimiento de comunidad. Por eso digo que no creo que sea necesariamente una forma de destruirnos. Por ahí lo contrario, incluso como una forma de generar comunidad. Sí, como un lugar de encuentro, y yo creo que tiene mucho que ver con la disidencia, con ser disidente en el sentido de ser una contrahegemonía. Y si la hegemonía propone sexo seguro, hijitos, e ir a Mar del Plata, y nosotras vamos a ir a las Toninas con gatos y a coger a pelo. Yo creo que hay algo de eso. Que ahí es donde podría no ser, siguiendo a Foucault también, ¿no? De nuevo, podría no ser revolucionario, pues está haciendo en realidad la contracara de lo que te propone el poder, digamos. Pero de todas maneras es un lugar que puede ser de comunidad y que puede ser potenciador. Bueno, y después, sí, lo del porno y por ahí de la ética, porque yo creo que hay algunas cosas que dijo Joel, me hicieron pensar, digo, ¿cuál sería el problema de que querían que le acabe en el poema que leíste, ¿no? VIH en la cara, lo decía más o menos así, o sea, gotas de no sé qué. ¿Cuál sería el problema? Yo creo que algo de la ética tiene que haber, o sea, en la ética bareback tiene que haber algo del consentimiento. Después vos dijiste algo así también de como el tema de la sexualidad y lo que uno elige, ¿viste? Como cosas que yo no elegí. Y yo qué sé también si elijo que me guste coger a pelo. Pero me gusta. Ahora, está bien hacerlo en todos lados con cualquiera todo el tiempo. Digo, podemos preguntarnos por cierta ética ahí. Digo, pensando en las nomenclaturas, y con esto termino si te hago una pregunta, Omar. No, las nomenclaturas, ponele backchasing y give fevers. Es el yin y el yang, ¿qué problema hay? Por ejemplo, la de, que no me acuerdo cómo era la palabra en inglés, pero la del sigilo, la de sacarte el forro sin consentimiento. Bueno, qué sé yo, por ahí podría ser más problemática. Y pensando en esa búsqueda que hiciste, Omar, que es interesantísima, de datos, buscando tags del porno, ¿hay alguna que sea Daddy Fuck Me Safe o entrenador se pone un forro y destroza a Blanquito? O sea, ¿hay algo de eso? Se está poniendo muy picante esto. Bueno, seguramente en algún lugar debe haber algún hashtag, algún tag que tiene que ver con eso, pero no aparecen en las búsquedas. Esto es como los hashtags que tienen como muy poquito. Me parece que acá esto está directamente relacionado con lo que, bueno, Eva nos trajo recién, que es el elefante en la habitación, ¿no? De lo que es de lo que tenemos que hablar todo el tiempo un poco, que es de la pulsión de muerte. Y bueno, y acá quiero recordar a Leonor Silvestri, que nos recuerda con Leo Bersani, que abrazar la pulsión de muerte le da a las perversiones sexuales su valor más precioso, que es el valor negativo de la improductividad. Y entonces acá traigo lo que nos decía Joel hace un momento. Bueno, me estoy deshaciendo, desintegrando este self-shattering, ¿no? Estoy autodisolviendo o destruyendo mi individualidad neoliberal, capitalista, que es en el mundo en el que nací y del cual es muy difícil escaparse. Pero parece que con un poquito de red, con un poquito de salvavidas, porque vuelvo a lo que nos decía Eva hace un rato de cuándo empiezan estos videos pornos o cuándo empieza a circular todo esto, ¿no? Tim Dean en su librazo dice por ahí que el primero, tenemos que referirnos a Estados Unidos porque aparentemente es el origen, no tenemos información, capaz esto se inventó en Argentina, ponele, bueno, capaz algún día lo vamos a descubrir, pero Tim Dean dice que parece que el primer video porno de bareback surgió en el 2009, como singularidad, digamos, en un video de Lluvia Dorada, de Meo. Es interesante porque también es verdad que el inicio masivo en la producción de la industria del porno es más hacia el 2015, 2014, 2015, y Tim Dean señala que esto solo surge con el inicio de los antirretrovirales. Entonces, esto no es algo que ocurre en los años 80. Esto es tomar riesgo, pero esto no es suicidio. Y me parece que en esta toma de riesgo hay algo de esta disolución de la identidad. Hay algo interesante en esta
pulsión de muerte o disgregación o disolución de nuestra identidad, que es un texto de Emma Teumer, que es una nota que escribió para Página, que se llama La Vicio, retomando la referencia al morbo y vicio, que ahora podemos hablar de qué se trata, que nos hizo Joel hace un momento. Y bueno, el narrador está saliendo de La Vicio, de esta fiesta, y dice: abro la puerta y un sol radiante nos parte al medio. La avenida nos conducirá al centro, el transporte urbano al hogar, la habitación al colchón, el móvil a las apps. Tanto la arquitectura urbana como la doméstica son auténticas arquitecturas sexodisciplinarias, producen estabilidad al viviente. Vuelve a delinearse un cuerpo legible, vuelve a codificarse mi voz, mi temporalización y espacialización corporal, mi biografía de clase, mi asignación sexual biopolítica, mi coreografía de género. Bueno, es hermoso esto. Me parece que nos da esa sensación de cuando salimos de esa orgía reprogramadora, como querramos llamarla, y volvemos a ocupar de a poquito, nuestro cuerpo se va empezando a armar, nuestra identidad, vuelvo a ser un individuo al retirarme de esa masa orgiástica, celebratoria, por la que durante un momento estuve por afuera del sujeto neoliberal capitalista empleado, monotributista, con un domicilio en el DNI, con un sexo asignado, bueno, en fin, con todas esas cosas, ¿no? Y quiero dejar picando también algo que con Joel hemos charlado en varias oportunidades, de qué manera podemos atar estas prácticas con responsabilidad afectiva y con pensarnos en colectivo. ¿Cómo hacemos para que esto derive en una efectiva comunidad que nos contenga, que nos proteja, que nos haga poder revolucionar el sistema de opresión que existe alrededor nuestro? Y para hacer un vínculo con lo que dijo recién Ramiro, quiero citarlo de vuelta a Tim Dean, donde él sugiere que el surgimiento de una subcultura del sexo apelo no es simplemente coincidente, sino que está directamente relacionado con la campaña a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo que ha ocupado tanta atención en los últimos años. Los hombres homosexuales han descubierto que, a partir de la transmisión viral, pueden formar relaciones y redes entendidas en términos de parentesco, redes que representan una alternativa al parentesco heterosexual normativo, aunque a menudo se parezcan a él. Wow, un montón de info igual, ¿ya? No, a mí se me ocurrieron varias cosas. Con el fragmento de Emma, claro, o sea, creo que justamente ahí está, como que creo que no hay que pensar, o sea, habría que quizás desmoralizar un poco cuando hablamos de pulsión de muerte y no pensar en algo como tan destructivo, pero en todo caso es verdad que sí es disolutivo. Bueno, recuerdo una vuelta que hice, había hecho un curso sobre Jung y ahí como que leímos un poco a Sabine Pellerin, que era la chabona esta que tenía como un revínculo con Freud y con Jung y no sé qué, que es de donde Freud un poco se inspira luego como para establecer el concepto de pulsión de muerte. Y un poco lo que decía esta chabona era que hay algo como en lo sexual pulsional que como que al implicar una fusión, digamos, como con un eotre o un esotre, ¿por qué no? Como que un poco eso, como que diluye la individualidad. Y en ese sentido como que ata un poco como la dimensión más erótica, pero como que también ahí mismo entraña eso como una cuestión más del orden de Tánato. Y creo que justamente, o sea, una de las potencias que tiene como la práctica del apelo, o el apelo como modelo para la reflexión, si se quiere, es justamente como recuperar este lugar de la negatividad, ¿no? Lo que no queda, lo que excede o no queda contenido como el intento de cristalizar todo mediante la identidad y eso. Sí, es verdad que igual, y ahí lo conecto quizás con esta última parte, bueno, cómo pensar una cuestión más comunitaria, digamos, ahí, y lo que pienso también es como que el peligro de por ahí centrarse solo en la dimensión negativa,
que bueno, como el mismo Lee Edelman lo dice, como que la negatividad queer, al menos como la plantean este tipo de autores, es un poco la muerte de lo político. No de lo político, sí de la política quizás. O sea, la política entendida como un proyecto revolucionario o como un proyecto de derecha, lo que sea, pero en todo caso como que todas comparten esta idea del futurismo, ¿no? O la idea de pensar a futuro. Y pensar a futuro siempre es un poco reproducirse. Como que el niño se vuelve como este artefacto donde se deposita toda la idea de un proyecto político, digamos, como finalizado. Y en el sentido de la negatividad como que viene a ser una fuera de eso. O sea, que es política, pero no viene a proponer un proyecto. Y bueno, o sea, como que está bueno entender como esa multidimensionalidad de la resistencia, pero a mí en particular me parece como un poco peligroso como no meter una dimensión ahí más afirmativa o comunitaria o lo que sea. Porque en definitiva eso es re fácil de capturarlo por la lógica neoliberal. O sea, no es de gratis que la pelo te lo vendan en los estudios de porno, digo. Y en esa idea de cómo pensar lo comunitario ahí, creo que un poco lo que decía Rami antes, como de ciertas prácticas o cierta militancia del apelo, digamos, con cierta reducción de daño, o todo esto que está emergiendo como de los contratos de fluido, y esto, qué sé yo, son formas como de gestión de ese deseo, digamos, como que tienen en cuenta igual a lo otro y a lo comunitario. Pero también estaba como esta dimensión de llamar lo que habla Tim Dean, ¿no? Como de cómo esta idea, o sea, como esta búsqueda de transmitir y contraer el virus, como que en sí, como que forma también un lazo ahí de comunidad. Una especie de parentesco que es como no reproductivo, ¿no? Esto lo hablaba con Lucas, una amiga, y lo que pensábamos a veces era como una cuestión casi como muy propia como de la mitología vampírica, quizás, ¿no? Como esta cosa que es como una maldición, entre comillas, pero también es un regalo y crea como un vínculo entre quien da como eso y quien lo recibe. Que bueno, es interesante pensarlo así, porque bueno, nada, qué sé yo, celebramos todas las formas como nuevas y diferentes y nosotros suele pensar el parentesco también. Que creo que es una visión que está buena, o sea, como que me pasa eso, quedo con muchas dudas a veces como de centrarme más en el potencial de la negatividad, o bueno, esta búsqueda ahí como de comunidad, pero creo que es como una especie de dialéctica en la que hay que sostenerse, digamos, una ida y vuelta constante, no por ahí quedarse en un solo lado. Ay, me hiciste pensar en una peli que es la contracara de lo que decía Eva recién, de esto de esta narrativa vampiresca, esta comparación que hiciste. Hay una peli que es como la contracara de lo que estabas diciendo y de lo que estamos hablando, de vampiros, de Jim Jarmusch, que se llama Only Lovers Left Alive. No sé si la vieron, está buena. Pero son unos vampiros heterosexuales del 2010, previo a todo este giro bareback, que justamente se están muriendo porque toman sangre infectada. Es claramente una analogía del VIH, y como buena peli y como el guión está bien, nunca lo dicen. Pero bueno, hablan de sangre infectada y solo quedan vivos los que se aman, ¿no? La monogamia salvándote del VIH. Y pienso de nuevo en esto, ¿no? Cómo se plantea. Por eso hablan de la teoría antisocial o la pulsión de muerte. No digo el coger a pelo como esta contracara al discurso hegemónico, obviamente heteronormado. Y cómo así, yo pienso eso, que ahí se puede generar una comunidad y, bueno, no quiero repetir, pero es eso que venían nombrando, ¿no? De cómo se siente cuando se preñan, se están preñando, o sea, se están de alguna forma generando como un lazo que se genera desde otro lugar y con otras reglas que podría ser muy interesante. Ahí hay que sí pensar algún tipo de, sí, ética bareback, no sé cómo llamarlo, que creo que después de escucharnos sigo pensando esto, ¿no? Que no va a ser revolucionaria per se, pero que puede ser un lugar de encuentro y de... Claro, lo que falta ahí es lo que decía Eva, ¿no? Porque esta debe afirmarse desde lo negativo y solo desde lo negativo. Bueno, no sé si está tan buena la humanidad tampoco, qué sé yo, por ahí está bueno. Pero corres el riesgo de ser cooptado por la maquinaria y ser un eslabón más ahí.
Yo como que voy a hacer un toque fatalista, creo, de nuevo. Pero yo, honestamente, cuando escucho cuestiones en relación a la comunidad de la pelo, solo se me viene como una palabra y es como supergonorrea. O sea, no sé si conocen ese concepto. Es como una gonorrea a la que vos le diste acitromicina o a la que vos le diste penicilina en su defecto porque la citro ya mucho no funciona más. Y le diste tantas veces, porque bueno, Julia está a pelo, con una persona que estaba infectada, no sé si sabían, pero con la gonorrea a veces puede dar síntomas, otras veces no. Y como que, no sé, si pienso en comunidad, si pienso en comunidad de la pelo, y lo que se me ocurre es supergonorrea, me sale el catolicismo muy de adentro, y no dejemos de coger, pero no le encuentro lo comunitario. Sí es verdad que hay algo en el preñar. De hecho, con lo preñar, o sea, he conocido a lo largo de mi vida un montón de formas y de recepciones y de agenciamientos, me parece que es la palabra, en relación a eso, como, bueno, me preñás porque quiero que me dejes embarazado simbólicamente, me preñás porque quiero tener una parte tuya, me preñás y voy con tu leche al gimnasio, me preñás y voy con tu leche al trabajo, me estás dando tus hijos. A ver, bien, buenísimo, la metáfora, el nexo, el vínculo, golazo. Ahora, si lo hacemos comunitario, que una de las formas más rápidas que tengo de identificarlo es el cruising de Bosque de Ciudad de la Plata, o cruising de la Shell de 45 y 7, el cruising de la zona, donde empieza a haber algo en lo comunitario, empieza a haber algo en las prácticas espontáneas que están muy amigadas a la pelo, porque el morbo está muy amigado a la pelo, porque la pelo yo tengo la impresión de que tiene que ver un poco con lo natural, que tiene que ver un poco con esta cosa bien como un poco de pulsión de muerte que nos lleva como a lo latente. No sé, acá cualquier profesor de mi facultad que me escuche va a decir que estoy diciendo pelotudeces, pero yo estoy seguro que en alguna parte de el ello y el yo y todos ellos, o más allá del principio de placer, Freud lo desarrolla parecido a lo que yo estoy diciendo. Entonces es como en esas prácticas espontáneas donde predomina el morbo, pero de repente está predominando el morbo con toda persona que me cruzo en un espacio donde estamos repitiendo las personas, lo que se termina generando más que todo es como una red de supergonorrea. Me cuesta ahí como pensar una posibilidad, me cuesta pensar una ética, me cuesta pensar esa parte que ustedes decían de lo negativo. Capaz que es porque en definitiva no termino de entender, o porque termino de entender que lo negativo apunta directamente como a lo individual y a lo que descolectiviza. Y por un lado me catolizo, pero por el otro lado también nunca dejo de intentar ponerme la gorra, y no es que voy a ir a andar por ahí repartiendo preservativos y obligando a las personas a que se la pongan. Al mismo tiempo también me salía un poco la idea, después de todo lo charlado, de que nunca aclaramos bien lo que es morbo y vicio. Para los oyentes de Puto el que lee, morbo y vicio es una práctica que consiste en juntarse con chabones a tomar merca, ver porno y morbosear, ¿no? Morbo y vicio. Es como si buscáramos en la Biblia a qué se refería Dios con la tentación. Pero es como si buscaras esa parte que dice tentación y la unificás toda. Es como gente que se junta y que busca de alguna forma una conexión bien a fondo, bien natural. Y en mi entendimiento bien afianzada de vuelta a la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque estanca, ¿no? No, creo que hay algo de eso. El morbo vicio es un poco eso. Es como un bracito, digamos, o una parte del cuerpo de lo que es el chemsex. El chemsex también, para quienes no saben, es mantener prácticas sexuales con sustancias predominantemente ilegales, porque yo cuando me tomo un café y culeo con alguien, por lo general no estoy entendiendo que estoy haciendo chemsex. Y de ahí también de vuelta un poco la búsqueda de una conexión que vaya más allá de lo que comúnmente se puede encontrar. O sea, si en algún momento alguien que esté escuchando esto probó el MDMA, probó la pasti, la cocaína también, sin ir mucho más lejos, te das cuenta que hay algo de la sensibilidad que se pone en juego de una forma como increíble. Nada, todos estos artilugios son como amigos perdidos de la pelo, porque si estamos buscando una conexión que trascienda, y le digo trascienda no porque la gente lo vea en esos términos, sino que es la única palabra como que se me ocurre, pero como que haya más allá, ¿no? De lo común, me cuesta creer de que puede haber un preservativo por ahí dando vueltas. No sé, una vez una amiga muy conocida que quiero mucho, se llama Yacaré, que creo que es quien maneja este podcast, me contó de ciertos eventos en donde la condición para ir tenía que ver más que todo con que era pelo.
si no es a pelo, no entras, es un poco. Y bueno, ¿cuántas de las personas que estamos acá y usamos Grindr no encontramos el apelo predominantemente en un montón de lados? No sé, está acá a la vuelta, pero aún así, más allá de eso, y más allá de que yo misma fui la que me catolicé hace un ratito, cuesta un montón blanquearlo. ¿Qué onda con eso? Nada, confusión y coso. Deep inside you. I'm fucking them all night, fucking all day, fucking them all night. I'm fucking them all day, fuck 'em all day, I'm fucking them all night. ¿Querés leche? I'm fucking them all night, fucking all day, fucking them all night. Me la dejaste picando, Joel, porque retomando un poco lo que veníamos charlando de esta vuelta con Eva y con Ramiro, me interesa retomar lo de la genealogía vampírica. Yo a esa genealogía vampírica le quería agregar justamente su calidad excluyente. Porque, bueno, las afters privadas, todos esos lugares que te invitan, pero solo a pelo. Olvídate de usar forro, y cuando están a las 2 de la tarde del domingo, que están desde el viernes a puro morbo y vicio, y están buscando renovación de personas para la party, no contactan a ninguno de los perfiles que dice sexo seguro. Eso me parece que es interesante, es como excluyente, es como que tenés que pagar este derecho de entrada para ser parte de esta comunidad. Ahora, al mismo tiempo, también hablamos hace un momento del otro extremo de la polaridad, la monogamia salvándote del VIH, pero arrojándote a los antidepresivos, a terapias, a todos esos otros fármacos, y a ser, un esclavo paradigmático del sistema capitalista neoliberal que te quiere reproductivo del sistema, que te cases, que seas monógamo, que te levantes todos los días temprano, que no te des con nada, que reproduzcas el sistema, ¿no? Y de alguna manera yo me pregunto si hay alguna forma de pensar sistemas comunitarios que nos contengan efectivamente en presencia del capitalismo, porque tenemos de dónde fugar. Podemos crear estas comunidades donde estamos por afuera, pero parece que para poder hacerlo satisfactoriamente no sería posible dentro del sistema en el que estamos existiendo. Me dejó mucho pensando varias de las cosas que decía Joel y que mencionabas vos, Omar, también ahorita. Hay como muy un interjuego, ¿no?, entre lo inmunitario y lo comunitario que creo que hay que agenciar como para pensar efectivamente en un agenciamiento, qué sé yo, comunitario del bareback, que como que preserve su potencial negativo, pero al mismo tiempo no sea pura destrucción e individualismo. Porque cuando yo traía, digamos, el caso, ponerle el cruising en La Plata, que es el caso del cruising en general igual, como que creo que también, o sea, si nos paramos más desde bancar la negatividad pura, creo que son de las prácticas como más negativas y antiproductivas que hay, sí, todo eso, pero es verdad que creo que en algún punto, o sea, hay casos donde por ahí vas como con una pareja y pero en general es como que vas sola y la idea es como que vos no conoces a la otra persona y hacer lo que se te canta y te vas y te cortas y listo. Entonces creo que efectivamente, digamos, para pensar en otra cosa, como que tiene que haber otro atisbo ahí de comunitario, de extrañamiento, de, no sé, fusión de horizontes como con otros. Y creo que ahí sí empiezan a jugar estas posibilidades de, no sé, establecer ciertos contratos a veces, o hacer por más que sea leve, pero en cierta gestión del riesgo también. Pero pensaba, como horizonte de posibilidades, quizás es verdad que no es lo más usual, pero digamos, como que todas estas prácticas de, no sé, morbo y vicio, o juntarse comunitariamente a hacer cosas, que si ya una puede también pactar eso, como formar un lazo comunitario ahí que vaya más allá de, no sé quién chota soy, te escribí hoy o te crucé en la calle y listo. Que creo que el desafío es ese. Pero la pregunta que me surge ahí es, digamos, de llevar la práctica por esas vías, como qué tanta posibilidad de placer o de fuga le termina restando también. Pero para mí es como un poco eso, como tener los dos polos y ir en un ida y vuelta y situarse ahí un poco en un intermedio e ir renegociando.
Y yo quería retomar, para cerrar, empezar con el concepto de supergonorrea, que me río como un adolescente diciendo una mala palabra, pero me causa gracia. Esa parte que menciona Joel, ahí es donde tiene que estar el Ministerio de Salud, ahí es donde tienen que estar las políticas públicas, ahí es donde tenemos que pensar, bueno, se llama salud, qué sé yo, desde el campo de la salud, ¿cómo podés coger a pelo de forma segura? ¿No? Que hasta ayer era un oxímoron. Pero se puede. Por ejemplo, bueno, yo estudio en salud pública y salud, entonces por ahí traigo estos datos también. Pero qué sé yo, unas cosas que decían era hacerte testeos cada 2 meses y coges a pelo, por ejemplo, ¿no? Para que no se te desarrolle la gonorrea y se transforme en supergonorrea y después super saiyajin gonorrea y no sé qué, ¿no? Estas cosas no las andan diciendo. Se puede pensar desde el plano de las políticas públicas cómo hacer para que el coger a pelo sea una práctica lo menos riesgosa posible. Y después, reflexionando esto, ¿no? Los datos empíricos que diste del amor vivicio, o esto de los colectivos que se juntan a coger a pelo, y solo entras y coges a pelo, ¿no? Digo, son datos empíricos que muestran esto de cómo hay un sentimiento de colectivo y o comunidad ahí. Y yo, para no cerrar con preguntas, voy a cerrar con deseos, y pienso que tal vez, ojalá, esta comunidad bareback nos invite a nuevas formas o genere nuevas formas de encuentro y de vínculos. Sí, yo quiero como aclarar de que todo este tiempo estuve haciendo más reflexiones, o ni siquiera reflexiones, sino como introspección y cuestionamiento que algún tipo de propuesta de algo que esté más afianzado a la convicción. Pero comparto totalmente esto último que dice Rami, de que si bien soy un tirapiedra por naturaleza, entonces me parece que el apelo merece un cuestionamiento porque es un reflejo maravilloso de los efectos del neoliberalismo y de los efectos de lo que el erotismo termina resultando para uno en relación a qué mierda hago con esto que me están haciendo y que tengo ganas de hacer, y que no termina respondiendo a veces a ninguna de las pautas que tiene que ver con el cuidado, a ninguna de las pautas que tiene que ver con lo que esté todo bien. Bueno, la sexualidad siempre es un poco ese bardo. Gracias, Freud. Es como que nada, como que la postura ideal es esto, es verdad, es la reducción de daños, o sea, farmacopornografía, welcome. Vivimos de esa, vivimos de medicarnos. No sé si esto me está resultando algo del todo emotivo o transformador, como tal vez hubiera sido lindo pensarlo de alguna u otra forma, pero bueno, a veces tampoco es cuestión de tratar o de encontrar en cada espacio o en cada hueco un ápice, una necesidad de transformación o la forma para que eso termine teniendo alguna vuelta positiva o algún buen repertorio social. No digo que lo que se opone o lo que perjudica sea lo ideal, sino que sencillamente no todo es una campaña por la que luchar, digamos. Pero sí está muy bueno aún así reflexionar al respecto. Así que nada, reducción de daños, controles cada 2 meses, identificación de manifestaciones de ITS. No se está diciendo que es como lo que a todas las personas les vaya a pasar tampoco, pero sí se está teniendo en cuenta que es una posibilidad o una alternativa muy vigente y cada vez más expansiva a la actualidad. Así que nada, muchas gracias. Que Dios bendiga a puto el que lee, hermanas, y que Dios bendiga a coger a pelo también, sin dudas. Por favor, con tu fuerza lléname. ¿Querés un poco más? Ay, sí. Un poco más. ¿Querés más pijama? Para hacer este podcast leímos Unlimited Intimacy, Reflections on the Subculture of Barebacking de Tim Dean. También obviamente leímos a la Foucault, a Leo Bersani, a Lorenzo Bernini, a Lee Edelman, a Teresa Lauretis, a Eve Sedgwick y a Judith Butler. Emma Teumer en su artículo La Vicio para página 12, el paper de Ariel Martínez, Reflexionar a pelo, sexualidad y negatividad en la teoría queer antisocial, que está publicado en Memoria Activa. Y vamos a colgar los links a este y a todos los demás trabajos que leímos para preparar este episodio. Chicas, las queremos un montón. ¿Te gustó? Ay, sí. Mucho. Esa pussy me la como cuando yo quiera, mami, mami. Desafánate, loca, luego empápate. De mi cuerpo mojado, ustedes saben, el desmontate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.
Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailarte cerca. Y el Young es el remix.